Hola a todas las personas que nos siguen en este canal. Vamos a darle continuación a la lectura de este libro, El 12º Planeta, escrito por Zecharia Sitchin. Estos son los créditos. Zecharia Sitchin, ya fallecida en el 2010, falleció y dejó como algunos 8 o 10 libros escritos sobre las interpretaciones y las traducciones que él hizo de las tablillas sumerias que todavía se siguen encontrando allá en lo que hoy es Irak, en esa región de Medio Oriente. Y este es el primer libro que él escribe y lo estamos comentando. Recuérdense que ya leímos uno de los libros de él que se llama El libro perdido de Enki. Entonces, para entender este, es bueno que se vean los videos del libro anterior, el libro perdido de Enki. Estamos en la parte donde se menciona lo que ya también se menciona más ampliamente en el libro perdido de Enki, del golpe de estado que se le dio en el planeta Nibiru al rey Alalu, el 9º rey, y que huyó aquí a la Tierra. El golpe de estado se lo dio Anu, le ganó en una batalla, en una lucha física pública, y Alalu tomó el rumbo de este planeta pensando que después de la lucha él lo iban a matar. Su vida estaba en riesgo allá en Nibiru y huyó en una nave con armas nucleares hacia acá, hacia la Tierra. Pero que también Anu tuvo problemas allá con otro aspirante al trono. Y esa es la parte que estamos leyendo anteriormente, que concluía. Ahora vamos a continuar. Después de esa parte donde dice: no cabe duda de que esta epopeya, escrita 1000 años antes de que se crearan las leyendas griegas, fue la precursora del relato del destronamiento de Urano a manos de Crono. Está haciendo la comparación con esa leyenda, con ese relato de lo que pasó en el planeta Nibiru, con los relatos que también pasan para los griegos, para decirnos que todos esos relatos griegos que algunos expertos llaman de mitología griega, tiene paralelo con lo que ya se decía en Sumeria, esa historia en Sumeria de esas personas que vinieron del planeta Nibiru. Un rey destronó a otro, el otro huyó hacia acá, pero ese que tomó el poder también tuvo problemas con otro aspirante al trono. Esos esquemas políticos, esas luchas por el poder, esas personas de Nibiru la traen aquí a la Tierra y se va repitiendo toda la historia. Golpe de poder, luchas entre ellos, amoríos, engaños, infidelidades. Dice: no cabe duda de que esta epopeya, escrita 1000 años antes de que se crearan las leyendas griegas, fue la precursora del relato del destronamiento de Urano a manos de Crono, como lo cuentan las leyendas griegas, y del destronamiento de Crono a manos de Zeus. Incluso el detalle de la castración de Crono por parte de Zeus se encuentra en el texto hitita, pues eso es exactamente lo que Kumarbi le hizo a Anu. Dice el relato que habla de eso que les conté, de esa historia que contaron los Anunnaki a los terrestres, lo que pasó en Nibiru. Durante un total de 9 periodos, aquí serían 9 años, pero en Nibiru sería un año de Nibiru es igual a 3600 años de la Tierra. Durante un total de 9 periodos, Anu fue rey en el cielo es Nibiru. En el 9º período, Anu tuvo que hacer batalla con Kumarbi. Anu consiguió soltarse de Kumarbi y huyó. Huyó Anu elevándose hacia el cielo, se fue a Nibiru. Entonces la lucha fue aquí en el planeta Tierra. Kumarbi salió tras él y lo agarró por los pies, tiró de él hacia abajo desde los cielos, le mordió los genitales y la virilidad de Anu
al combinarse con las tripas de Kumarbi se fundió como el bronce. Según este antiguo relato, sigue escribiéndose Charya Sitchin, la batalla no terminó con una victoria total. Aunque castrado, Anu se las apañó para huir hasta su morada celeste, hacia Nibiru, dejando a Kumarbi con el control de la tierra. Mientras tanto, la virilidad de Anu produjo varias deidades en las tripas de Kumarbi, deidades que, como Crono en las leyendas griegas, se vio obligado a liberar. Uno de estos dioses fue Teshup, el dios supremo de los hititas. Los hititas. Sin embargo, iba a ser una batalla épica más antes de que Teshup pudiera reinar en paz. Iba a haber una batalla épica más antes de que Teshup tomara el reinado. Al saber de la aparición de un heredero de Anu en Kunmilla, la morada celeste, Kunmilla, la morada celestial, hablando como de Nibiru. Kumarbi preparó un plan para crear un rival para el dios de las tormentas, Teshup. Tomó el báculo con la mano y se puso en los pies un calzado que le hacía rápido como los vientos. Y fue desde su ciudad Urkish hasta la morada de la Dama de la Gran Montaña. Un calzado que le hacía volar como el viento. Esta es pura tecnología, señores. Unos zapatos voladores, diríamos hoy. Todavía no se ha inventado esa tecnología. Se han inventado, sí, skate y cosas así que se lo ponen en los pies, se los amarran y tienen unos motores impulsores, pero ni siquiera están comercializados. Pero fíjense, miles de años aquí ya se nos habla de una tecnología que colocado en los pies algún tipo de aparato como un zapato le hacía a la persona impulsarse. Y este hecho lo encontramos dos veces en el relato que leíamos en el libro perdido de Enki. Vemos también como Jibilu, un hijo de Enki, científico, le construye también unas sandalias voladoras a Horus, el dios en el Egipto antiguo, Horus, que pasa también esa leyenda para los griegos, donde vemos a Hermes, que sería Horus, con las mismas sandalias que tienen unas alas, sandalias voladoras. Entonces, tecnología, miles y miles y millones de años más avanzada que la de nosotros, la tecnología de los Anunnaki. Si leemos el libro perdido de Enki, como ya lo hicimos, si ustedes lo leen, los que no lo han leído van a descubrir ese relato y esa tecnología que ellos tenían, que no puede ni imaginarse hasta dónde llegaba la tecnología, o llega la tecnología de los Anunnaki. Dice, un calzado que le hacía rápido como los vientos. Quizás vamos caminando hacia allá, a nivel de tecnología. Dice que con esos calzados voladores llegó hasta la morada de la Dama de la Gran Montaña. Es como una reminiscencia del relato de Enki, que fue donde su hermana Nigmat, que moraba en la montaña del Sinaí, por ahí, cerca del Líbano, parece. Tenía su residencia. Y Enki fue allá y quiso tener hijos, un hijo con ella, un heredero, porque teniendo ese heredero con su media hermana, podía ser heredero del trono en Nibiru y aquí en la tierra también. Entonces son reminiscencias que hacen y que esos relatos, nos está diciendo Charya Sitchin, se ven en la llamada mitología griega, en la mitología de los pueblos hititas también. Entonces tienen como el mismo origen. Dice que Kumarbi se colocó ese calzado que le hacían rápido como los vientos y se fue a la morada de la Dama de la Gran Montaña. Cuando llegó se le despertó el deseo sexual
porque fue en ese plano de buscar como un heredero con ella. Las mujeres no contaban para la herencia en Nibiru, se deformó todo con el tiempo. Entonces el trono lo heredaban eran los varones, por eso el afán por buscar un hijo. Y esa estructura pasa aquí, los reinos aquí en la tierra, que lo implantaron ellos, el reinado. Esa estructura de gobierno entre los reyes era el hijo el que heredaba. Después ya con el tiempo algunos países aceptaron las mujeres como reinas. Dice que Kumarbi llega a la residencia de la dama, ya en la montaña, de la dama de la gran montaña. Se le despertó el deseo, durmió con la dama montaña. Su virilidad fluyó dentro de ella. 5 veces la tomó, 10 veces la tomó. Y Sicharya Sitchin plantea la pregunta, ¿acaso Kumarbi era un lujurioso sexual? Tenemos razones para creer que había muchas más cosas implicadas en ello, en este acto de tomar varias veces sexualmente, de tener relaciones con esta mujer. Había algo más allá de la lujuria sexual, supuesta lujuria sexual de Kumarbi. Suponemos, dice Sicharya Sitchin, que las leyes sucesorias de los dioses eran de tal tipo que un hijo de Kumarbi con la dama de la gran montaña se hubiera podido reivindicar como heredero legítimo al trono celestial, el trono de Nibiru. Y eso explicaría que Kumarbi tomara a la diosa 5 y 10 veces. No solo nacían hijas, dice el libro perdido de Enki. A Enki solo le nacían hijas con su media hermana. No consiguió nunca tener un hijo con ella para que fuera heredero al trono de Nibiru. Se hubiera podido reivindicar como heredero legítimo al trono celestial, y eso explicaría que Kumarbi tomara a la diosa 5 y 10 veces, con el fin de asegurar la concepción de un hijo. Como de hecho así fue, pues tuvo un hijo al que Kumarbi llamó simbólicamente Uji Kunmi, que significa supresor de Kunmiya, la morada de Teshup. O sea, como el que iba a suprimir, a cortar el poder hereditario que tuvo Teshup. Kumarbi preveía que la batalla por la sucesión se entablaría en los cielos. Al haber destinado a su hijo para eliminar a los de Kunmiya, Kumarbi diría de él que ascienda hasta el cielo por su realeza a reclamar su trono, que venza a Kunmiya, la hermosa ciudad, que ataque al dios de las tormentas y lo haga pedazos como un mortal, que derribe a todos los dioses del cielo, a todos se le sometan todos a él. Y sigue escribiendo Sicharya Sitchin, ¿acaso estas batallas de Teshup en la tierra y en los cielos tuvieron lugar cuando comenzaba la era de Tauro? Alrededor del 4000 a.C. ¿Era esta la razón por la cual al vencedor se le concedió la asociación con el trono? Con el toro, la asociación con el toro. Y por último, ¿hubo alguna conexión entre estos sucesos y el comienzo por la misma época de la repentina civilización de Sumeria? Esos planteamientos lo hace Sicharya Sitchin, como lo hacen otros escritos. Sicharya Sitchin sigue en esa posición al Kramer de Estados Unidos, Samuel Noah Kramer, que plantea, que fue el primero que estudió esa historia de los sumerios y escribió este libro. La historia comienza en Sumeria. Noah Kramer escribió este libro. La historia comienza en Sumeria. Y ese fue como un libro base. Este es él, en 2 etapas de su vida, Samuel Noah Kramer, estadounidense. Y ese libro
marcó las ideas de otros escritores como Zecharia Sitchin, de decir, plantear que la civilización sumeria apareció de repente, como de la nada, repentina. Por eso dice aquí Zecharia Sitchin, la aparición repentina de la civilización sumeria. Pero sabemos que nada aparece de repente, mucho menos una civilización, no sale de la manga así tan fácil, mucho menos sale de la nada. Tuvo un proceso, pero cuando estos escritores de origen europeo, como es Zecharia Sitchin y otros que escriben, no saben el origen de las cosas, plantean unas teorías un poco extrañas, ¿no? Salieron de la nada, fue repentino. Este hombre en el 1869, este Julio, en español sería Julio, este Julio Oper, nació en Alemania y después se fue a dar aulas de alemán en Francia. Eran viajantes y visitó una vez Medio Oriente por ahí y vio en algunos textos que aparecía el nombre de Sumer. Y él dijo, entonces hay que suponer que existió un pueblo que se llamaba Sumerio y la civilización se llama Sumer. Y eso que dijo ese tipo en una reunión en Francia, en 1869, ese Julio Oper, que van a Oriente y de repente ya son especialistas, supuestos antropólogos, haciendo carrera. Muchos lo siguieron atrás, cuando digo muchos son escritores también europeos, siguieron atrás de él y le pusieron el nombre Sumer y Sumerio. Un nombre que esa no era el nombre de los sumerios ni de Sumer. Porque no saben de dónde vinieron. Como no le encuentran el origen en Europa, entonces para ellos no existe otro tipo de lugar que pueda ser origen. ¿Qué quiero decir con esto? Que no están contando ni con América ni con África. Eso es un detalle importantísimo en estos escritores europeos. No cuentan con América ni con África para que sea origen de nada. Porque para ellos América y África son continentes, especialmente América, son continentes nuevos en relación a Europa. Europa es lo viejo, lo antiguo, lo clásico. América Latina para ellos, según la visión europeizante, es lo nuevo, descubierto por ellos. Entonces no es origen de nada que sea antiguo, por eso se pierden. No sabemos si eran sumerios, de dónde vinieron, entonces decimos que aparecieron repentinamente, como si fuera de la nada, y no se llamaban sumerios. Ese nombre se lo inventó ese alemán francés ahí. Entonces esos detalles son importantes. Ahora, ¿quiénes eran los sumerios? Son escritores latinoamericanos como esta mujer que nos dicen quiénes eran los sumerios. Ruth Amarilis Rodríguez Sotomayor, ya les mencioné esta mujer, nacida en Ecuador y radicada desde el 70 y tanto por ahí en España. Se ha dedicado gran parte de su vida a estudiar el tema de las emigraciones que poblaron el mundo, antes diluvianas y después del diluvio. Y ahí se descubren Esa mujer ha escrito más de 50 libros. Zecharia Sitchin escribió apenas 10 o 9 libros. Esta mujer ya va por más de 50 libros, estudiando culturas antiguas, el origen de pueblos de Oriente, de África, de Europa. O sea, no es una mujer localista como estos escritores europeos que todo se centra en Europa. El origen de una lengua que no saben tuvo que ser indoeuropeo. Para ellos América no cuenta como origen de nada, ya les dije, mucho menos África.
Y lo mismo pasa con los hititas. Ellos no saben de dónde salen los pueblos y dicen tal vez posiblemente de origen desconocido que aparecieron. Ese problema que tienen los europeos, ¿no? Ese centralismo en ellos mismos, ese ser tan localista, les hace que las teorías que planteen sean dudosas, cojean de algún pie, porque no tienen una visión más amplia. Dejan fuera a los africanos, dejan fuera a los americanos, no lo ven como inicio de nada. Y eso los limita y limita sus escritos. Entonces yo decía que uno no puede dejarle la antropología, el origen de las cosas, la antigüedad de muchas cosas que se descubren, a que la dirijan y la definan los antropólogos y estudiosos europeos, porque son muy localistas, muy preconceituosos con relación a América y África. Entonces se necesitan mentes más abiertas. Y eso pasa en la cuestión de los hititas que estamos viendo. ¿De dónde nacieron los hititas? ¿De dónde procedían? ¿Quiénes eran? Estos estudiosos europeos no saben. No, que fue un reino que apareció ahí en lo que es Anatolia, en Turquía. Los hititas, por acá, en lo que hoy es Turquía. Que ese reino apareció ahí, pero ¿de dónde venían? No saben. ¿Cuál era el origen de esa raza? No lo saben. Los estudiosos europeos no lo saben. Por eso se inventan unas teorías extrañas, ¿no? Aparecieron de repente. Era un pueblo tal, pero ¿de dónde venían? No lo saben. Son ignorantes, muy ignorantes por ese localismo. Entonces yo les sugiero que lean los libros de esta mujer. ¿Saben quién descubrió que los hititas surgieron aquí en América? Tienen su origen en América. Este hombre, Gabriele D'Annunzio Baraldi, este hombre, italiano nacionalizado brasileiro, aquí en Brasil hizo investigaciones. Él era de esos que no son antropólogos, investigadores del montón, no son oficiales, hacen las cosas por su cuenta y tienen una gran independencia. Gabriele D'Annunzio Baraldi. Y escribió un Baraldi. Nació en el 1938 y murió en el año 2002. Gabriel Baraldi. Hay algunos videos de él en YouTube. Y aquí en Brasil él descubrió, fue a una parte que es el nordeste de Brasil y descubrió unas rocas que tienen estas inscripciones en el nordeste de Brasil. Son de miles de años atrás. La roca Ingá, en el municipio de Ingá, en el estado de Paraíba, en el nordeste de Brasil. Los mismos caracteres de la escrita de los hititas está aquí. Idénticamente los hititas, que ya aparecen. Y él estudiando la lengua, una lengua guaraní que surgió en Tiwanaku, por ahí en el sur, en los Andes, descubrí esa piedra y pude entender los textos de los hititas, demostrando con eso que el origen de los hititas es aquí en Sudamérica, en el Tiwanaku, en los Andes, la misma escrita de los hititas en el nordeste de Brasil, esta piedra. Pude interpretarla, pude leerla. Estos guerreros hititas tuvieron su origen aquí en Sudamérica. Eso es lo que los europeos no hacen. Este es un guerrero hitita. Esta pintura aquí la presenta Zecharia Sitchin en uno de sus libros también. Son guerreros hititas. Y hay razas todavía existentes aquí en Sudamérica, en Ecuador, que tienen prácticamente la misma estructura de la cabeza de esta gente.
Entonces, esta escrita, igual, fíjense, este hombre escribió un libro sobre los hititas y es la misma escrita que se encuentra en esa piedra de Brasil. Este estadounidense aquí, Oliver Robert Gurney. Entonces Ruth nos muestra con esas investigaciones que ha hecho de estos autores que son invisibilizados, que han descubierto cosas. Ella leyó los textos de este Baraldi, que no se menciona en ningún lugar porque no es un científico de la llamada comunidad científica y mucho menos del montón de los europeos. Ella leyó a ese hombre y descubrió también eso. Los hititas tienen su origen en Sudamérica. Las grandes emigraciones que poblaron Europa, Asia, la India, Mesopotamia, tienen su origen en Sudamérica. Ella nos muestra eso, que ella no hace historia literaria. Esta mujer no hace historia literaria como hacen casi todos los estudiosos de estos temas estadounidenses y europeos, y que hacen historia literaria. Esta mujer hace historia científica y con pruebas. Nos va diciendo, nos dice el origen de los hititas, de muchas razas que ellos llaman allá indoeuropeas, indoasiáticas, africanas, razas negras, en la India, tuvieron su origen aquí, en el Tiwanaku, en los Andes, antes del diluvio y después del diluvio. Ruth muestra y nos habla de las grandes migraciones. Este libro lo escribe este hombre, fíjense, este italiano brasilero que le mencioné, Baraldi, que descubrió la piedra de Ingá, no descubrió, fue y visitó la piedra de Ingá en el nordeste de Brasil. Baraldi, muerto en el 2002, descubrió esa relación, esa escrita de los hititas y escribió este libro. Los hititas americanos. Y ahí que él muestra que esa escrita de la piedra de Ingá en el nordeste de Brasil es la misma de los hititas que se han descubierto allá en Medio Oriente, como menciona Zecharia Sitchin, los hititas, que formaron ese gran reino en lo que hoy es Turquía, el reino de los hititas, aquí en lo que hoy es Turquía. Porque eran grandes navegantes, toda esa cultura que salieron de los Andes, antes del diluvio y después del diluvio, eran grandes navegantes, gente con un conocimiento científico muy grande, muy profundo, incluso a nivel de lo que hoy llamamos computación. Entonces todos esos orígenes están aquí y por eso los europeos que no ven a América como origen de nada, ni les interesa, hallan que es lo nuevo descubierto por ellos, se inventan esas teorías extrañas de decir, no, que surgieron de la nada. Los sumerios aparecieron de la nada, de repente. Es que no saben. No saben porque no se han molestado en investigar lo que hay por acá. Simplemente toman las estupideces que escribieron los frailes de la Inquisición española por acá, que deforman todo. No, que esto era un continente de salvajes, de antropófagos, de gente que hacía sacrificios humanos, que no tenían ni escrita, ni libros, no conocían libros ni nada. Todo eso es falso, señores. Esa es la historia falsa que se nos enseña en las escuelas y en las universidades de nuestro continente. Y los que se forman aquí se sienten con ese complejo de inferioridad, ¿no? Para ser un buen antropólogo hay que ir a formarse en Europa. Yo estudié en París, estudié en Londres antropología, estudié en Alemania, estudié en Estados Unidos. Así se sienten los grandes antropólogos. Complejo de inferioridad. Ese mestizaje colonialista que está en la cabeza. Y no ven a su propio continente como origen de nada tampoco, porque tienen los esquemas europeos en la cabeza. Son los que llegan a nuestros países aquí después de formarse, y muchos ni se forman, y dirigen los institutos de cultura en nuestros países. Y hacen todo lo posible para que la cultura de nuestros países, los hallazgos que se hacen a nivel de escrita, de jeroglíficos, todo eso quede oculto, o lo dejan abandonado.
Se descubren grandes descubrimientos en cavernas y los gobiernos nuestros en Latinoamérica no se interesan absolutamente por eso. ¿Quién se los lleva? Los europeos y los estadounidenses. ¿Para qué? Para ocultarlos, no para estudiarlos, ni para publicarlos, para ocultarlos allá, que se pudran en los museos allá. Ni los publican ni dejan que uno de aquí vaya allá a estudiarlos y publicarlos. O sea, sigue el ocultamiento de la cultura de nuestro continente. Igual hacen con África también. Para ellos de América y de África no sale nada antiguo. Entonces esta mujer nos muestra lo contrario. Pero con prueba, con historia científica, no con historia literaria, como hacen estos escritores europeos. Entonces los hititas tienen su origen, sí. Y eso que ese estadounidense le dio por llamar de sumerios, o sumen en 1800 y tanto, esas personas tienen su origen aquí en Latinoamérica. Eso nos lo muestra Ruth con sus estudios. Ella muestra y demuestra eso con pruebas. A través de lo que se llaman los libros líticos, escritos en grandes, en pedazos de metal grandes, de plata, de oro, en escritas que hicieron las mujeres aquí antes y después del diluvio en Sudamérica. El origen está ahí de tantas razas que emigraron a Europa, a Asia, a la India. Razas blancas y razas negras que emigraron de aquí. Entonces el problema de los estudiosos europeos, por eso, así como Zecharia Sitchin, otros estudiosos europeos plantean la teoría esa de que, ¿quién eran los sumerios? Que lo llaman los sumerios. Pero aquí en América tienen otros nombres, que Ruth nos los indica. Y nos dice qué raza era esa, de dónde procedió. Entonces dicen que no, que llegaron aparecieron de la nada o son indoeuropeos, pero no se sabe cuál es, de dónde, de qué parte de Europa aparecieron. Entonces salen con unas teorías extrañas. Entonces hay que leer estos libros de estos estadounidenses y europeos con esa visión, señores. Para ellos de América y de África no sale nada. Son ellos que descubrieron acá. Entonces, por eso se pierden en sus teorías. Y sigue diciendo él, comparando la leyenda de esto de los sumerios con la de los hititas, diciendo que también se relatan prácticamente las mismas cosas. En algunos aspectos varían, haciendo la conexión entre los dioses de los hititas, los dioses de los griegos, los dioses de los sumerios. Eso es lo que está haciendo en esta lectura Zecharia Sitchin, mostrando la relación, que todas tienen una misma base. Y para él, como ya les dije, siguiendo a Kramer, todo inicia en Sumeria. Para ellos todo inicia en Sumeria, pero ni saben de dónde llegaron los sumerios. Pero siguen diciendo que todo inicia en Sumeria, porque aquel estadounidense escribió eso y lo dijo. Y los hallazgos arqueológicos, según ellos, remiten a toda esa cultura de Grecia, de la India y de Egipto, remiten a los sumerios. Pero ¿de dónde llegaron los sumerios? Ahí se traban. ¿Quiénes eran? Ahí se traban. Entonces se pierden inventando teorías que salieron de la nada, que fue de repente que apareció. Y Zecharia Sitchin plantea que esa cultura nació empujada por los Anunnaki, esas personas que llegaron de Nibiru acá. Pero hay muchas lagunas en Zecharia Sitchin en saber, sí, pero ¿de dónde llegaron los sumerios? Esa cultura civilizada, que esos pueblos hititas no lo saben. Y sigue narrando aquí, comparando los relatos de las tablillas aparecidas en los pueblos en los pueblos hititas, hablando de ese Kumarbi que quería tomar el poder. Dice, Kumarbi llamó, al haber destinado a su hijo para eliminar a los Kunmilla, a los de Kunmilla, Kumarbi diría de él que ascienda hasta el cielo. Y entonces Zecharia Sitchin se hace las preguntas. ¿Acaso estas batallas de Teshub en la tierra y en los cielos tuvieron lugar cuando comenzaba la era de Tauro?
la constelación de Tauro. Alrededor del 4000 a.C., era esta la razón por la cual al vencedor se le concedió la asociación con el toro, que representaba la constelación del toro, Tauro. Y por último, ¿hubo alguna conexión entre estos sucesos y el comienzo por la misma época de la repentina, dice Zecharia Sitchin, ¿están viendo? De la repentina civilización de Sumer? No cabe duda de que el panteón y los relatos de los dioses hititas tienen sus raíces ciertamente en Sumer, en su civilización y en sus dioses. Eso es lo que plantea Zecharia Sitchin. Lean esta mujer para que vean otros planteamientos. Ruth Amaryllis Rodríguez Sotomayor. Todavía está viva, en España vive. Y sigue escribiendo, lleva más de 50 libros. Hay mucho conocimiento acumulado y sigue escribiendo. Y va prácticamente sola. Los gobiernos de España ni de Ecuador la apoyan. Otros institutos de cultura, los que le han pedido ayuda, como el de Chile, no la apoyan. ¿Por qué? Porque yo les dije, esos ministros a veces de cultura o de los museos de esos países nuestros han sido formados en Estados Unidos, en Europa. Y tienen un dogmatismo en la cabeza que sucede con muchos estudiantes en otras materias como medicina, astrología, astronomía, que todo lo que no aparece en los libros que ellos estudiaron no vale. Es un dogmatismo horrible, no vale. Para ellos no vale, ¿no? Usted va donde un médico y ya estudió y tiene unos esquemas fijos, ¿no? Y te da un remedio carísimo para que cures alguna enfermedad que tú tengas, hecho por algún laboratorio europeo o estadounidense. Mire, compre este remedio, es carísimo, que te va a curar esto, te va a mejorar. Y tú le dices, mire, yo me curé este mismo problema que pueden curar esos remedios que usted me dio, yo me los curé tomando un aceite. Y te miran de arriba abajo, como que tú le estás faltando el respeto. No te recomiendan que uses ese aceite. Dice, sí, pero tómese los remedios que les di. O sea, te están diciendo, no me hable de esos remedios caseros. Eso eso no sirve. Para ellos no sirve, no cura. Es el dogmatismo científico que hay. Y estos estudiosos como Ruth, como este italiano brasilero que les mostré, tienen muchos problemas a la hora de estudiar, porque tienen que valerse con sus propios recursos y con algunas donaciones que algún buen samaritano les hace de vez en cuando para desarrollar sus teorías. Y la comunidad científica busca pagar estos escritores. Que nadie los lea, que nadie los ayude, que nadie los financie. Porque esos estudiosos, antropólogos nuestros, directores de museos nuestros, ya vienen con esos dogmas y responden mal a las directrices de las escuelas europeas. A veces reciben hasta dinero de la Academia de Francia, de algún instituto en Estados Unidos, para que no promuevan, no investiguen sobre sus propias culturas, que las tengan ahí, si encontraron unos restos, entiérrenlos ahí, déjenlos ahí, abandónenlos, no investiguen su propia cultura, su propia riqueza, o dejan que ellos mismos, aquellos europeos estadounidenses, se los roben, se los lleven. Entonces esta persona como Ruth han hecho un gran aporte, inmenso aporte, más de 50 libros, y sigue, recuerden, historia científica, no historia literaria. No de decir no que a lo mejor son indoeuropeos, no de decir que salieron de la nada, de repente, nada de eso. Eso es historia literaria. Ella hace historia científica con pruebas y se basa en los libros líticos, libros de piedra, de metal también, que se han descubierto casi en todos los países de América, y hablan de unas grandes emigraciones que salieron de América y poblaron prácticamente el mundo entero, antes y después del diluvio. Y yo les decía que esta gente no encuentra quien le ayude económicamente, las bloquean.
no promueven sus escritos. Entonces van como raspando piedra para poder publicar algún libro, alguna cosa. Y yo le dejo aquí, fíjense, aquí está la dirección, las informaciones de la cuenta de Amarilis en España. Si alguien quiere donarle algún dinero, algo, en dólares, lo que sea, que la ayuden. Ella lo pide, ayuda para seguir profundizando, investigando y dejarnos esa gran riqueza y seguir publicando sus libros, que ningún gobierno la quiere ayudar, ningún instituto, porque las teorías que plantea, las cosas que plantea, con pruebas, no van de acuerdo con lo que enseñaron los inquisidores europeos de la Iglesia Católica y que siguen los llamados científicos y estudiosos de estos temas que hay en nuestros países. El que quiera y pueda ayudar o conozca a alguien que ayude económicamente y deposite algún dinero en esta cuenta de Ruth Amarilis. Ella reside en España, estos son datos de un banco español. Puede ayudarla y eso, así se avanza también, ayudando a los que investigan en las lecturas y en todo. Y sigue diciendo Zecharia Sitchin, no cabe duda que el panteón y los relatos de los dioses hititas tienen sus raíces ciertamente en Sumer, en su civilización, en sus dioses. Todo comienza en Sumer, dijo aquel norteamericano, y todos ellos van por allá, atrás. La historia del desafío de Ulikunmi al trono divino prosigue con el relato heroico de batallas que sin embargo no resultan decisivas. Incluso se da el caso de que la esposa de Teshub, Ebat, intentó suicidarse ante el fracaso de su marido en derrotar a su adversario. Al final se hace una llamada a las deidades para que medien en la disputa y se convoca una asamblea de dioses, encabezada por un dios de antaño llamado Enlil y otro dios de antaño llamado Ea. En el libro perdido de Enki ya se aclara todo esto, que es convocado para que presente las viejas tablillas con las palabras del destino, unos antiguos registros que según parece ayudarían a zanjar la disputa sobre la sucesión divina. Pero estos registros no consiguen resolver el conflicto y Enlil aconseja entonces otra batalla con el aspirante, si bien con la ayuda de algunas armas muy antiguas. Escuchen, dioses de antaño, dice Enlil, ustedes que conocen las palabras de antaño, dice Enlil a sus seguidores, abran los antiguos almacenes de los padres y los abuelos, saquen la lanza de cobre viejo, una especie de arma, con la que se separó el cielo de la tierra, y que corten los pies de Ulikunmi, el aspirante al trono, hijo de Kumarbi. ¿Quiénes eran los dioses de antaño? Hace Zecharia Sitchin la pregunta. La respuesta es obvia, pues todos ellos, Anu, Antu, Enlil, Ninlil, Ea y Skur, llevan nombres sumerios. Incluso el nombre de Teshub, así como los nombres de otros dioses hititas, se solía escribir con escritura sumeria para denotar su identidad. Por otra parte, los nombres de algunos de los lugares citados en la acción eran también los de antiguos lugares sumerios. Y sigue diciendo Zecharia Sitchin, los estudiosos cayeron en la cuenta de que los hititas adoraban de hecho un panteón de origen sumerio, y de que el ruedo en el que se desarrollaban los relatos de los dioses de antaño era Sumer. Sin embargo, esto era solo parte de un descubrimiento mucho mayor. No solo resultaba que la lengua hitita estaba basada en diversos dialectos indoeuropeos, le ponen el origen de la lengua de los hititas en Europa.
Indoeuropeo. No ven más allá de eso estos escritores. Indoeuropeo. Todo va por ahí. Indoeuropeo, indoasiático. De América y África, nada. Indoeuropeo, dice. No cabe duda, dice. Los estudiosos, hablando de europeos y estadounidenses, cuando él dice los estudiosos y los expertos de esa gente, porque de Latinoamérica no menciona nada, ni estudiosos, ni expertos, ni en estos libros. Dice, la lengua hitita estaba basada en diversos dialectos indoeuropeos. Entonces este hombre, Barardi, descubre aquí, leyendo la piedra de Ingá, municipio de Ingá en Brasil, que no, que los textos, estos son textos hititas. Y que es el mismo idioma este es Baraldi. Y que es de aquí que nace en los Andes la escrita de del origen del idioma de los hititas está aquí en América. Un día vamos a leer estos libros para que vean. Entonces fíjense, aquí le dice que es origen indoeuropeo porque no saben. Pero aquí con pruebas se le demuestra que el origen está aquí en Tiwanaku. ¿Y quién vivía en Tiwanaku, Señor? Que dio origen a tantas razas, a tantos pueblos, a tanto avance tecnológico que la gente ni se imagina lo que salió de aquí de los Andes, de Tiwanaku. En el libro perdido de Enki lo dijimos, Señor. Recuérdense que Ninurta, el hijo de Enlil, tenía su dominio aquí en Sudamérica. Y Ninjicid, el hijo de Enki, tenía su dominio aquí en Centroamérica, Mesoamérica, como dicen. Y que Ninurta trajo en una nave a quién? Al hijo de Adapa, el primer terrestre civilizado, llamado Caín, que había matado a su hermano allá, en lo que ellos llaman Sumeria. Y Ninurta, que había sido su tutor desde pequeño, lo trajo aquí a América y creó esta raza de los indígenas. ¿Y los europeos qué fue lo que se inventaron? No, que esos son asiáticos que cruzaron por allá, por Canadá, por el estrecho de Bering, cuando estaba congelado, no estaba congelado. Pero si esta cultura de miles de años eran grandes navegantes, ¿para qué caramba iban a cruzar por el hielo, por allá? Es que circundaban la Tierra entera, el planeta en sus embarcaciones. Eran más avanzados que cualquier otra cultura. Y fue desde acá, y el mismo libro de Enki lo dice, Ninurta les enseñó a cruzar un gran mar, los océanos. Y les enseñó a construir barcos, a trabajar los metales, a construir ciudades. Esas grandes ciudades de México, de Guatemala, las que se han descubierto en toda América, en la Amazonia brasileira, peruana, boliviana. Está lleno de ciudades el continente hasta el sur. Eran poblados, construcciones enormes. ¿Por qué no se sabe esa información? Porque los institutos, ya les dije, los institutos de cultura de estos países nuestros, con gente formada en Europa, en Estados Unidos, el problema, hacen todo lo posible para ocultar todo eso. Y cuando tú le hablas y dices, no, yo no estudié esas cosas, eso va en contra de mis estudios hechos en Europa y en Estados Unidos, los directores de los museos de nuestros países, los antropólogos nuestros, todos formados allá con esa mentalidad colonialista, mestizos acomplejados, que de aquí no sale nada, eran salvajes. Entonces no tienen otra fuente y rechazan todo. Pero el origen de esos pueblos que esos europeos llaman indoeuropeos, indoasiáticos, Ru nos dice de dónde, y otros escritores también latinoamericanos nos dicen de dónde salieron esas culturas y por qué llegaron hasta allá. Porque eran grandes navegantes, tenían conocimientos. ¿Quién les dio ese conocimiento? Esa es la novedad de Zecharia Sitchin, que profundiza lo que planteaba a nivel de, casi pregunta aquel von Däniken en alemán. Eran los dioses astronautas. Zecharia Sitchin profundiza más esa posición
de que sí, esas personas del planeta Nibiru llegaron aquí y crearon el ser humano, el terrestre, y fue evolucionando y le dieron en un momento lo modifican genéticamente y aparece ese hombre civilizado, pero no de repente, es un proceso de miles de años. Eso no se niega, eso se complementa con lo que investigó Baraldi y lo que sigue investigando Ruth, se complementa. Y Ruth y Baraldi, como Zecharia Sitchin, no lo dicen todo. Es para que nosotros tengamos conocimiento y alguien continúe profundizando sobre nuestros orígenes. Porque hay demasiado cosa por sacar que está oculta. Por el tiempo. Son edades y millones de años. Entonces se siguen elaborando teorías. Y después resulta que esa teoría ya está desfasada porque se descubre algo más antiguo todavía. Entonces, imagínense que no sabemos todavía lo que hay en el fondo del mar. Hay un montón de animales que viven a cientos de kilómetros debajo del agua, de los océanos, y no lo conocemos. Que vamos a conocer la historia de la humanidad. Haciendo intentos, diciendo cosas aproximadas, y peor entonces cuando es manipulada la información, como hacen estos investigadores europeos, y traban el conocimiento y el avance, porque se llevan las reliquias nuestras, las tienen allá pudriéndose en los museos, ni las publican ni dejan que nadie las publique, o sea, atrasan el conocimiento. Entonces esta gente que no son de ese montón que van atrás de los europeos, entonces son los que nos van iluminando. Y hay que sacarlos, publicarlos, porque ellos aportan cosas que otros no aportan. Por eso los bloquean, porque traen cosas nuevas, no es por acaso, es porque traen cosas que quiebran esa mentalidad científica dogmática que ha impuesto los europeos, impuesta a base de sangre, ¿no? Porque era gente quemada si discordaba de la ridiculez de decir que la Tierra era el centro y alrededor de la Tierra giraba el Sol. Eso hoy parece ridículo al extremo, pero era lo que se mantenía en la Edad Media y que influyó en esa mentalidad de los antropólogos europeos, ¿no? Lo que dijo la Inquisición, eso era, y por ahí vamos. Y todos lo adaptamos a lo que se dijo. Esos locos frailes dijeron, impusieron. Entonces, por eso le dije, dejarle a los europeos que hagan estas investigaciones, los orígenes de nuestra humanidad, no es confiable, porque mienten para caramba. Y no dicen la verdad, son orgullosos, un orgullo bobo, idiota, ¿no? De pensar que ellos son el centro de todo. Y de ahí nació todo. Y en América no nació nada. Cosas muy recientes, ¿no? Entonces, incluso los métodos de colocarle fecha a las cosas, lo inventaron, yo se lo dije, lo inventaron unos alemanes ahí, el carbono 14 y la dendrocronología. Esos sistemas no son confiables, son muy inexactos. Ruth con sus investigaciones que nos demuestra otros métodos. Y este hombre también, Baraldi, apoya, pero Ruth nos demuestra otros métodos. Es la que más ha profundizado de ponerle fecha a las cosas, de buscar el origen de las cosas, diferente a esos métodos europeos. A través de los libros líticos, aportes inmensos de hombres y mujeres aquí, que iniciaron aquí en el sur, en los Andes. Es un aporte inmenso, señores, que hay que profundizarlo. ¿Qué antropólogo, en qué universidad le va a hablar de estas cosas que descubre Ruth, que descubre otro? Nadie, porque ellos están ya con esa mentalidad de los europeos y los estadounidenses. Esos son los que les dictan que tienen que hablar y decir y pensar a nivel antropológico. Esos que están en nuestro país dirigiendo los museos y los ministerios de cultura, ya están demasiado condicionados por ese centrismo europeo y no salen de ahí. Habrá que esperar, no se sabe cuándo, que esta gente y estos gobiernos se liberen de ese colonialismo cultural que nos atrasa. Y sigue diciendo Zecharia Sitchin entonces, hablando de la conexión
con los hititas, el panteón de los hititas también, de los griegos, de los egipcios, de los sumerios, que todo va a caer allá en esa laguna de los sumerios. Ahí inició todo para ellos. Dice, pero lo que provocó un profundo asombro entre los expertos fue el descubrir durante el transcurso de las labores de desciframiento del hitita, que es lo que ya había hecho Baraldi aquí en Brasil, aquí en nuestro país, en Brasil, y lo que ha hecho Rupp, dice que estos europeos, dice Zecharia Sitchin, las labores de desciframiento del hitita, la amplia utilización de signos pictográficos, sílabas e incluso palabras completas sumerias. Además, resultaba obvio que el sumerio era el idioma que utilizaban para las enseñanzas superiores. Pero ¿de dónde llegaron los sumerios? ¿Cuál era el origen de la lengua del sumerio? Eso no te lo van a decir nunca, porque no lo saben, son ignorantes. No van más allá. El sumerio, en palabras de este hombre que les mostré, el Garney, este estadounidense que escribió un libro que se llama Los hititas. Aquí está la obra, aquí está él en 2 etapas de su vida y aquí está la obra que le escribió Los hititas. Murió en el 2001. Oliver Roberto Garney. Y aquí lo menciona Zecharia Sitchin diciendo, en ese libro que él escribió Los hititas, dice, en palabras de Garney, en su libro Los hititas, según él, se estudiaba intensamente el idioma de los sumerios en Atushas, la capital, donde se han encontrado diccionarios sumerio-hitita. Muchas de las sílabas asociadas con los signos cuneiformes en el período hitita son en realidad palabras sumerias, de las que los hititas habían olvidado el significado. Que lo habían olvidado, dice. Extraño. En los textos hititas, los escribas solían cambiar palabras comunes hititas por sus correspondientes sumerias o babilónicas. ¿A qué escritor de estos europeos se le va a meter en la cabeza que eso nació aquí en América? No hay manera de que se le entre en la cabeza. La visión de los conquistadores la tienen hasta los huesos. Aquí no había nada. Ahora bien, cuando los hititas llegaron a Babilonia, y no te dicen de dónde llegaron a Babilonia los hititas, no te dicen, porque no lo saben, la ignorancia de los escritores europeos. Ahora bien, cuando los hititas llegaron a Babilonia en algún momento, dice, antes del 1600 antes de Cristo, hacía ya mucho que los sumerios habían desaparecido de la escena de Oriente Próximo. Entonces, ¿cómo entonces su lengua, la de los sumerios que habían desaparecido hace miles de años, dice que desaparecieron? Los sumerios no desaparecieron, desaparecen ciudades. Los pueblos se mezclan, no desaparecen, los pueblos se mezclan. Hay mucha sangre indígena, señores, en todas esas islas del Caribe y en otros lugares donde había indígenas, están ahí. Solo que no se hace estudio de ADN en esas islas, porque no les interesa a los europeos descubrir ascendencia de esos latinoamericanos indígenas, pero están ahí. Solo hay que hacer análisis de DNA para que vean dónde aparecen los genes de los indígenas. Está en todas esas islas donde ellos vivían. Las culturas no desaparecen, se mezclan. Ni aparecen de la nada o de repente. Tienen un proceso. Esa manera de pensar la han inventado esos europeos, porque por la ignorancia.
Dice, ¿cómo es posible que entonces que los sumerios que habían desaparecido hace miles de años de la escena, dice Zecharia Sitchin, pudieran influenciar a los hititas en su idioma? Pudieron dominar otro gran reino como el de los hititas. Y en otra parte de Asia. El puente, según han descubierto recientemente, ahora el puente entre los hititas y los sumerios, ¿cuál es? Entonces ahí viene otra teoría de estos europeos. El puente entre los hititas y los sumerios, según han descubierto recientemente los expertos, dice Zecharia Sitchin, lo estableció otro pueblo llamado como los hurritas. ¿Y cuál es la fuente de los que ellos van a procurar los hurritas? Lo mismo que hicieron con los hititas, al Viejo Testamento, que no es el primer libro, que en comparación con los textos de los libros líticos que ha encontrado Ruth aquí en Sudamérica, los textos bíblicos son muy nuevos, recientes en comparación con estos libros líticos, libros de piedra, de metal, de oro, de plata, que ella ha encontrado, que otros han encontrado aquí en Latinoamérica, en Ecuador, en otros lugares. Latinoamérica está llena de ese tipo de literatura, de libros líticos, piedra de oro, tablillas. Tablillas no solamente se han encontrado en Sumeria, aquí muchas tablillas y mapas de viajes espaciales. Esta mujer los presenta. Ella hace literatura científica, ¿no? Literatura narrativa, como hacen los europeos. Y entonces, fíjense a dónde que se van. No aparecen, se van al Antiguo Testamento, el libro de la Biblia ahí, que no es lo más antiguo. Comparado con estos libros líticos es muy reciente, pero ahí es que los europeos se van para basarse en que, porque aparecen en el Nuevo Testamento, ahí está la base. O en los textos sumerios de arcilla, o si no en el Nuevo Testamento. De esas dos bases los escritores europeos no salen, porque son ignorantes, no conocen lo que hay aquí, o en África. Y entonces ellos dicen, ¿cuál es el puente entonces entre los hititas y los sumerios que habían desaparecido miles de años atrás? Dice, entonces los expertos establecen que es otro pueblo, que fue otro pueblo llamado los hurritas. ¿Y dónde aparecen los horitas o joritas en los textos del Antiguo Testamento? Pronto acabó. Eso es lo más antiguo para los europeos. ¿Qué significaba en el Antiguo Testamento? Llamado de horitas o joritas, pueblo libre. Dominaron los extensos territorios que se abren entre Sumer y Akkad en Mesopotamia. Y el reino de los hititas en Anatolia. Dominaron por ahí. Entonces eran vecinos de los hititas, citados en el Antiguo Testamento como joritas o joritas. Pueblo libre significa dominaron los extensos territorios que se abren entre Sumer y Akkad en Mesopotamia y el reino de los hititas en Anatolia, lo que hoy es Turquía. En la parte norte de sus tierras estaban las antiguas tierras de los cedros, de donde países limítrofes y lejanos obtenían sus mejores maderas. En el este ocupaban los actuales campos petrolíferos de Irak. Está hablando de los hurritas, dice el puente entre los hititas y los sumerios que habían desaparecido, dicen ellos, dice Zecharia Sitchin, miles de años atrás. El puente son los hurritas o uritas que se mencionan en el Antiguo Testamento. Sigue hablando de ellos. En el este ocupaban los actuales campos petrolíferos de Irak. Solo en una ciudad llamada Nuzi, los arqueólogos no solo encontraron las habituales estructuras y construcciones, sino también miles de documentos legales y sociales de gran valor. En el oeste, la soberanía y la influencia de los hurritas se extendía hasta la costa mediterránea
y abarcaba a los grandes centros del comercio, la industria y la enseñanza de la época, como Carchemish y Alacá, centros de grandes grandes industriales y comerciales de la época. Carchemish y Alacá eran grandes ciudades. Pero las sedes de su poder, de los hurritas, los principales centros de las antiguas rutas comerciales y sus más venerados santuarios se encontraban en el corazón que había entre los dos ríos, Tigris y Éufrates. En la bíblica Naharayim, todo para estos escritores europeos, o los textos, las tablillas sumerias o la Biblia. Y mucha gente tiene eso en la cabeza, de que la Biblia es el primer libro del mundo. ¿Ves? La ignorancia. Un libro muy reciente comparado con los libros líticos que ha descubierto esta mujer aquí en Sudamérica, en los Andes. Muy, muy reciente los libros de la Biblia. Libros escritos de un pueblo que se dice y que elegido de Dios, de un tal Dios guerrero que mataba más gente que la que le cuidaba la vida. Un pueblo que era analfabeto, terco como burro, porque lo dicen los mismos textos de la Biblia, ¿no? Es un pueblo de cabeza dura, burro para caramba, analfabeto. La mayoría andaban por los desiertos, no querían ni hacer grandes ciudades, dirigidos por ese tal Yahvé. Esas son las fuentes de los europeos. O esas tablillas sumerias o los textos antiguos de la Biblia. De ahí no sale, no hay más nada que sea antiguo. Entonces, como ya les decía, en mucha gente en nuestros países que cree que la Biblia, como está en la Biblia, como que fue el primer libro escrito y que fue escrito por Dios, peor. Así lo dicen, no, que fue Dios que escribió. Y lo estudian en muchos seminarios de sacerdotes y de pastores. Y predican eso. No, que fue Dios que escribió la Biblia. Y lo que dice ahí es palabra de Dios, porque nunca se la han leído para ver las barbaridades que están ahí escritas. Y cómo ese famoso Dios hasta practica el sexo con niñas. Y manda matar niños y niñas y ancianos y animales y todo. Y parece que no leen la Biblia. Porque eso es lo que aparece en abundancia en los textos del Antiguo Testamento. Muchas matanzas, muchos robos de territorio. Y todo en nombre de Yahvé. Familia matando familia. Solo hay que ver a Moisés. Después que bajó del cerro con las tablas y que muchos se idolatraron con un toro ahí que levantaron. Cómo Moisés llama se planta ahí en un lugar y dice, síganme los que sean fieles a Yahvé, y le llegan los sacerdotes de la tribu de Leví. Y a eso dice, vayan ahora, cojan sus espadas y maten cada uno a su hermano. Y van y matan miles de sus propios hermanos, de su familia. Y lo manda Moisés, en nombre de Yahvé. Ese es el Dios que te salva. A ese es el Dios que tú vas a esperar que te resucite después que muera. Y que te vas a encontrar con Él. Y con sus ángeles. Y con Jesucristo allá, después que tú te mueras. Ese es el Dios que ha creado un infierno para mandar a los que no van de acuerdo con lo que Él dice. Y es una cosa horrible, señores. Ya les dije, las bases religiosas son... La religión que tenemos hoy, las grandes religiones, tienen como base la esquizofrenia, la psicopatía de una mujer inagna. Y la mentira de Marduk e Inanna, que se declaran dioses. Y desde allá nos viene el cuento hasta el día de hoy. Entonces es importante saber estas cosas, señores, para no ser ingenuo y para no seguir transmitiendo ingenuidades. Abrir lectura, leyendo uno avanza. Pero hay gente que estudia para robar. ¿Ustedes sabían eso? Hay gente que estudia para robar. Entonces no es suficiente estudiar. Hay gente que se forma, estudia para robar. Aprendí a robarle a los otros.
Hay que tener eso en mente. Dice, el puente entre los sumerios y los hititas son entonces los horitas o joritas que aparecen en el Antiguo Testamento. Dice, sigue diciendo Zecharia Sitchin aquí, pero las sedes de su poder, los principales centros de las antiguas rutas comerciales y sus más venerados santuarios se encontraban en el corazón que había entre los dos ríos. Está hablando de los ríos Tigris y Éufrates, ya les dije. Su principal centro comercial junto al río Balik era la bíblica Harán, que hoy está ahí en Turquía, esa ciudad de Harán, antigua Harán con otro nombre. La ciudad en la que la familia del patriarca Abraham se estableció en su camino desde Ur, del sur de Irak, el sur de Sumeria, en el sur de la Mesopotamia, hasta la tierra de Canaán. Documentos reales egipcios y mesopotámicos se referían al reino urrita como Mitanni, el reino de Mitanni, que daba por ahí en lo que hoy es Siria, el reino de Mitanni, vecino de los hititas, ahí en Turquía. Dice, documentos reales egipcios y mesopotámicos se referían al reino urrita como Mitanni, el reino de Mitanni, y lo trataban en pie de igualdad, como una potencia, cuya influencia iba más allá de sus fronteras inmediatas. Los hititas llamaban a sus vecinos urritas, Urri. Sin embargo, algunos expertos han señalado que esta palabra también se podría leer como Har y como G. Un tal Contenu, un escritor francés que escribió un libro llamado La civilización de los hititas y de los urritas de Mitanni, ha sugerido la posibilidad, hablan a nivel de posibilidad, de tal vez, ha sugerido la posibilidad de que el nombre Harry, que en el nombre Harry uno ve el nombre Ari, o sea, los arios. ¿Ve? Vuelve otra vez a Europa. Los arios de este pueblo, el origen ario de los urritas también, todo es origen indoeuropeo. Que sean de los Andes, ignoran eso, ni remotamente les pasa para la cabeza. O Europa, todo, el centro, el origen. Ahí lo volvieron a meter, ve, indoeuropeo, que a lo mejor son los arios indoeuropeos. La raza aria, que los alemanes creen que nació para allá también, que son una raza especial. Todas esas razas llegaron de América. Esta mujer lo dice con pruebas científicas, no narrando cosas o diciendo posiblemente no. Tal vez no. Ella habla con pruebas. Historia científica. ¿De dónde viene la raza aria? De las emigraciones que salieron de aquí, de los Andes. Hace historia científica, no con teorías de ficción. O diciendo posiblemente o tal vez, como dicen estos europeos. Entonces vea, pone a los urritas también como de raza aria. Es que tal vez es del origen de la raza aria. Ahí en Europa también nacieron. Y sigue diciendo el texto aquí. Los urritas dominaron cultural y religiosamente a los hititas. Los textos mitológicos hititas han resultado, dicen que eso es mitología, han resultado ser de procedencia urrita. E incluso los relatos épicos de los héroes prehistóricos semidivinos eran de origen urrita. Ya no existen dudas, dice Zecharia Sitchin. Ahí acaba todo, está todo claro. Piensan ellos. Ya no existen dudas. Los hititas adquirieron de los urritas su cosmología.
sus mitos. Y Zecharia Sitchin pone eso de mitos siempre entre comillas, que él no cree que sean mitos. Son historias para Zecharia Sitchin. Sus mitos, sus dioses y su panteón de 12. Esta triple conexión, la que hay entre los orígenes arios, él le pone el origen allá en la raza aria, raza blanca. Pero Ruth nos dice que la primera raza blanca que emigra desde los Andes, puebla el mundo, puebla Europa, salió de aquí, de los Andes, y lo demuestra. Los libros líticos hablan de esas migraciones, hacia dónde, cómo fueron, quiénes eran y cuál es el nombre original de ellos, no sumerios, ni hurritas, ni hititas. Dice entonces, ya no existe en duda, dice Zecharia Sitchin, que los hititas adquirieron de los hurritas su cosmología, sus mitos, sus dioses y su panteón de 12. Esta triple conexión, la que hay entre los orígenes arios, el culto hitita y las fuentes hurritas de estas creencias, está notablemente bien documentada en la oración hitita de una mujer por la vida de su marido. Fíjense la fuente que menciona Zecharia Sitchin para concluir que ese origen de que los hititas adquirieron su fuente fueron los hurritas. ¿Y quiénes eran? Bueno, ya se menciona en el Antiguo Testamento y pronto y acabó. Ahí está la fuente. Hasta ahí llegan estos escritores, no van más allá. La ignorancia, ¿no? Entonces dice, esta triple conexión, la que hay entre los orígenes arios, el culto hitita y las fuentes hurritas de estas creencias, está notablemente bien documentada en la oración de una mujer hitita por la vida de su marido enfermo, que dice así, dirigiendo sus súplicas a la diosa Ebat, esposa de Teshub, ese dios de los hititas. Y la mujer rezaba así, oh diosa del disco naciente de Arina, mi señora, dueña de las tierras de Acti, los hititas, imperio de Acti. Reina del cielo y de la tierra, en el país de Acti, tu nombre es diosa del disco naciente de Arina. Pero en la tierra que tú hiciste, en la tierra del cedro, portas el nombre de Ebate. Diosa del disco naciente. ¿Qué es el disco naciente? En el libro perdido de Enki se aclara ese punto. Los Anunnaki que llegaron de Nibiru, la imagen del planeta Nibiru, con alas. El disco, un disco con alas, el planeta, que ese especialista también que no es del montón, científico, astrólogo, astrónomo también, geólogo, ya chileno, que también va en la línea de esta gente, de Rupp, de Baraldi. Ese chileno que le estoy mencionando, llamado Carlos Muñoz Ferrada, ya fallecido hace muchos años, también que matemáticamente, no haciendo historia literaria, matemáticamente, ahí en Chile descubrió el planeta Nibiru, midió su trayectoria, descubrió que tiene 3 velocidades, descubrió que gira alrededor de una estrella muerta que es su origen allá y de allá, y que fue capturado por Neptuno, por Júpiter y Saturno, y entró entonces en nuestro sistema solar y quedó para siempre capturado. Entonces hace esa órbita desde su estrella muerta y pasa por aquí por nuestro sistema solar y causa muchos cataclismos cada 3600 años. Ese chileno, Carlos Muñoz Ferrada, matemáticamente, por ahí están sus registros matemáticos, que los tienen todos. Y tú vas a Chile y nadie te sabe hablar de ese hombre, porque es de la línea de estos descubridores, que no están en el montón de la llamada comunidad científica controlada por los europeos.
con la mentalidad de los inquisidores. Ese Carlos Ferrada mide. El planeta tiene 3 velocidades, una cuando está allá alrededor de su estrella muerta, otra cuando viene a mitad de camino y otra cuando ya llega aquí alrededor del Sol. Entra en el sistema solar, tiene otra velocidad. Y dice Ferrada que él lo llama planeta cometa porque tiene cola como un cometa. Y hace una vuelta, una órbita elíptica como los cometas. Elíptica, larguísima, no redonda como hacen los planetas aquí, o sea, alargada, elíptica. Cada 3.600 años viene por acá. Ese lo descubre, y que eso no lo sabían ninguno de los científicos de acá. Todavía lo están ocultando. Ahora le han puesto como planeta X. Ustedes ven lo que hacen los europeos y estadounidenses. No se les puede dejar en manos de ellos los conocimientos, ¿no? Y cuando descubren algo, le esconden. Yo les puse una imagen por ahí de Nibiru, en el libro perdido de Enki que les leí, que la tiene oculta ese Google, con esos cuadritos que le meten encima para que nadie la viera. Cuando no quieren que alguien vea algo, le meten un monte de cuadritos encima. Y alguien le quitó los cuadritos y apareció esa imagen detrás. El planeta Nibiru. Igual como lo aparecían en las tablillas sumerias. Aparecen en las tablillas sumerias. Y en algunos textos aquí en América. Textos antiguos, tablillas antiguas. Aparece el mismo símbolo. El disco como que es con alas. Alado, el disco alado, el planeta Nibiru. Son los satélites que vienen de lado, como 2 colas grandes, que los arrastra. Planeta inmenso. Y esas informaciones usted no las va a encontrar en los textos de los llamados científicos, que son del montón. Este tipo de investigadores que nos da esos aportes. Por eso los tienen invisibilizados, porque les contradice todas esas teorías que no han metido en la cabeza y que les siguen metiendo en la cabeza a los estudiantes de astronomía, de arqueología en estas escuelas europeas o de origen europeo que hay aquí en nuestros países, con la misma mentalidad de los europeos, estadounidenses. Sigue diciendo la lectura aquí. Dice, el nombre de su capital, dice, aún con todo esto, la cultura y la religión adoptada y transmitida por los surritas no era indoeuropea. La religión adoptada y transmitida por los surritas no era indoeuropea. ¿De dónde era? Ni siquiera su lengua era realmente indoeuropea. Indudablemente había elementos acadios en la lengua, la cultura y las tradiciones surritas. Si no es indoeuropea, entonces Sumeria, ven. No salen de ese círculo vicioso estos escritores europeos. Era una variante del semita Resheni, donde comienzan las aguas. Al Tigris le llamaban Aranzac, que según creemos procedería de la frase acadia río de los cedros puros. Según creemos, dice Sicharaj. Los dioses Shamash y Tasmectum se convirtieron en los surritas Shimiki y Tashimestish. Y así con otras cosas, dice Secharya. Pero dado que la cultura y la religión acadias no eran más que una evolución de las tradiciones y creencias originales sumerias, el origen está en Sumeria. Después de ese Kramer, el estadounidense, inventó esa cosa, todo el mundo lo va atrás de él. Todo comenzó en Sumeria. Dado que la cultura y la religión acadias no eran más que una evolución de las tradiciones y creencias originales sumerias, lo que los surritas absorbieron y transmitieron, de hecho, fue la religión de Sumer. Que este fuera el caso se hace evidente por el uso frecuente de nombres divinos, epítetos y signos escritos sumerios. Los relatos épicos, ya ha quedado claro, eran los relatos de Sumer. Los lugares donde moraban los dioses de antaño eran ciudades sumerias.
La lengua de antaño era la lengua de Sumer. Incluso el arte hurrita era un duplicado del arte sumerio, tanto en formas como en temas y símbolos. ¿Cuándo y cómo mutaron los hurritas a causa del gen sumerio? Las evidencias sugieren que los hurritas, que eran los vecinos septentrionales de Sumer y Akkad en el segundo milenio antes de Cristo, se mezclaran en realidad con los sumerios durante el milenio anterior. Las evidencias sugieren. Es un hecho demostrado que los hurritas estaban presentes y activos en Sumer en el tercer milenio antes de Cristo y que tenían posiciones importantes en Sumer durante su último período de gloria, es decir, durante la tercera dinastía de Ur. Existen evidencias que indican que los hurritas dirigían y manejaban la industria del tejido, por la cual Sumer, y en especial la ciudad de Ur, era famosa en la antigüedad por los tejidos que hacía. Los renombrados mercaderes de Ur debieron ser hurritas en su mayoría. Son las conclusiones que saca Zecharia Sitchin. Durante el siglo XIII a.C., por la presión de vastas migraciones e invasiones, entre las que habría que incluir a las de los israelitas desde Egipto hasta Canaán, Zecharia Sitchin, como buen judío, mete su pueblo ahí. Los hurritas se retiraron a la zona septentrional de su reino, establecieron su nueva capital cerca del lago Van y le pusieron a su reino el nombre de Urartu, Ararat. Allí adoraron a un panteón encabezado por Tesheba, que sería el Teshub de los hititas, representándolo como a un dios vigoroso con un casquete con cuernos de pie sobre el símbolo de su culto, que era el toro. Sería esta imagen aquí. No tengo la imagen aquí ahora de ese dios de los hurritas. Su principal santuario tuvo por nombre Vitanu, casa de Anu, que refiere a ese dios del planeta, a ese rey del planeta Nibiru, Anu, casa de Anu, Vitanu, y se consagraron a construir su reino, la fortaleza del valle de Anu, Mitanni. Y Anu, como veremos, era el padre de los dioses sumerios. Vamos a cortar un poco por aquí la lectura de este libro, 12º Planeta, y después seguiremos leyendo y relacionando, como ya les dije, con los escritos y los aportes de estos personajes como Ruth Amarilis Rodríguez y este Barardi, que ya falleció y que escribió ese libro, Los hititas americanos, pero con base. Y recuerden lo que les dije, si ustedes conocen a alguien que puede ayudar económicamente a esta mujer, a Ruth, para que siga profundizando sobre nuestra cultura, nuestros aportes, aquí está el número de la cuenta del banco de ella en España, reside en España, para que le hagan los aportes en dólares y que ella pueda seguir haciendo su trabajo, porque no tiene ayuda de gobierno, ni de museos, ni de nadie. Entonces ella va arañando piedra para poder editar sus libros y dejarnos esa gran riqueza, que esperamos que no se las roben, porque eso es lo que hacen los europeos, los estadounidenses, se roban los aportes latinoamericanos acá, que muestran otra visión de la historia humana, de nuestra cultura, para que nadie se entere. La roban y la destruyen o la ocultan, para que eso no suceda con los aportes de Ruth. Aquí está el número de su cuenta. Si alguien puede ayudarle, entonces con seguridad ella le va a agradecer inmensamente. Gracias a todos los que nos ven. En la próxima lectura continuamos con este libro de Zecharia Sitchin.